Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este jueves tendremos nuestras tradicionales secciones, la coyuntura, lo actual, la tendencia y nuestra mesa. El tema de esta noche será algo que nos refiere a días cercanos a los que estamos, Día de Muerte, Halloween, como lo quieran celebrar, cómo lo celebramos los mexicanos, cuáles son nuestras actitudes. Buenas noches, soy Francisco Abundis. Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlo. Quédese con nosotros, tenemos un programa muy interesante, así que no se mueva y empezamos aquí en Opinión Pública. Quien llegara a dudar la importancia de las encuestas, escuche este dato. El primer ministro británico Gordon Brown descartó convocar comicios para este año y tampoco para el próximo. La medida fue adoptada en momentos en que los sondeos señalan un repunte de los conservadores frente al laborismo oficial. Hay que recordar que el partido en el poder en la Gran Bretaña tiene facultades para convocar a las elecciones cuando éste lo desee. El primer ministro británico justificó su decisión en medio de fuertes críticas de la oposición ante su negativa de convocar elecciones legislativas antes del 2010 y afirmó que su prioridad por ahora es trabajar por el futuro de su país. La negativa para convocar elecciones por el momento en la Gran Bretaña es nuestro tema de hoy. La elección en la Gran Bretaña es interesante por varias razones. Una, por su sistema parlamentario, que es muy distinto, uno presidencialista. Otra, porque al parecer los números de las encuestas que conducían a una elección más o menos clara no sucedió. Y este tema ya es en sí mismo interesante. ¿Cómo ves estos datos, Juan? Pues hay que recordar que en Gran Bretaña tiene un sistema parlamentario, entonces el primer ministro, el equivalente al presidente en un régimen presidencial, es el líder del partido mayoritario en el Parlamento. En este caso, Gordon Brown es primer ministro porque es el líder del Partido Laborista. Y en un sistema parlamentario, a diferencia de un sistema presidencial, se pueden llamar a elecciones prácticamente en cualquier momento. Así es. Me llama mucho la atención lo que pasó en la Gran Bretaña, porque por ahí del mes de mayo, junio, en el momento que Tony Blair deja el poder y lo toma Gordon Brown, hay un cambio de tendencia donde prácticamente se cruzan, las preferencias por los laboristas se caen, por los laboristas suben, por los conservadores se caen, y entonces pasa a tener una ventaja de alrededor de 10 puntos el Partido Laborista. Una señal muy clara de crisis de liderazgo, y entonces pasa de Tony Blair a Gordon Brown. Por la guerra de Irak, Tony Blair venía con un liderazgo muy desgastado. En el momento en que Tony Blair renuncia como líder del Partido Laborista y emerge Gordon Brown como líder laborista y se convierte en primer ministro, pero sin haber enfrentado una elección, sin haber enfrentado las urnas. Entonces corrió un rumor muy fuerte de que Gordon Brown iba a convocar a las elecciones para refrendar su mandato, para fortalecer la presencia del Partido Laborista en el Parlamento, y a final de cuentas se echa para atrás en buena medida por los números que le dieron las encuestas, ¿no? Así es, más bien por la duda que él tuvo de las mediciones, que yo creo que es aquí el dato relevante. Si bien tenemos algunos problemas de mediciones en México o en otros lugares, llama la atención que en la Gran Bretaña el primer ministro decide no irse a elecciones porque sabe que hay una sobreestimación laborista y esta sobreestimación podría poner en riesgo su liderazgo. Según entiendo, hay 17 días laborales entre que el primer ministro puede llamar a la elección y pasa la elección, y él consideró que esos 10 puntos de ventaja que le daban las mediciones no eran suficientes. Así es un hecho insólito y bueno, desde la perspectiva de una democracia presidencialista como es el caso de México, pues resulta muy sorprendente que cualquier día pueda salir el jefe del Ejecutivo, en este caso el jefe de gobierno, el primer ministro, a decir va a haber elecciones en un lapso de 3 semanas. Claro, que no lo hace a través de necesariamente una elección, sino a través de consultas, ¿no? Finalmente es como el sustituto de. Esto es el dato de lo actual. Vamos a la tendencia, investigación de mercado en opinión pública. Lo prometido es deuda y les habíamos dicho que íbamos a continuar con este estudio de mercado de los hombres de la tercera edad. El día de hoy ya nos encontramos aquí en De la Riva Consultores y vamos a ver el video clase media. ¿No es así, Carlos de León? Muy buenas noches. Buenas noches, Viviana. Y sí, vamos a ver el tercer video de 4. Ahora vamos a ver el nivel socioeconómico medio y hay temas muy interesantes comparativos en términos de jubilación. Ya no es tan presente la jubilación o el retiro
y qué hacen para vacaciones y cómo es la interacción con los nietos y con la familia. Vamos a verlo, regresamos aquí en Opinión Pública. Mi nombre es Jorge Luis Castro Gómez, tengo 53 años y me dedico a la reparación de equipo electrónico. Mi nombre es Gloria García de Castro, tengo 52 años, trabajo en una empresa, en una constructora privada y soy gerente de ventas. Tengo 3 hijas, 2 de las cuales están casadas y queda soltera la menor que continúa estudiando. Mi trabajo es realmente estar metido ahí todo el día reparando los equipos. Algunas veces salgo a conseguir refacciones o tal vez a recoger algún aparato, a entregarlo, pero normalmente estoy en mi trabajo. Bueno, un fin de semana regular. Algunas veces vamos a los bancos temprano, los que laboran los sábados, ahí mismo hacemos nuestro súper. Algunas veces vamos al cine, tenemos otra hija que es soltera, que también está estudiando. Vamos con ella al cine, vamos a algún restaurancito, Sanborns, Vips, vamos saliendo del cine a dar una vuelta a los centros comerciales también. Manejo la Vancomer nada más, la Walmart, son las 2 que manejo. Tenemos médico particular, que es el hermano de mi esposo, pero aparte tengo el seguro. Yo como trabajo independiente, no cuento con servicios. Tengo un seguro, BRIM se llama. Con mi hija mayor vamos muy frecuentemente a Temisco, que ellos tienen allá un departamento y tiene alberca, entonces nos la pasamos bien. Salimos alguna vez también con nuestra otra hija y con mi hija mayor y mi yerno, o con todos juntos. Nos vamos a Ixtapas y Guatanejo, a Acapulco, estamos planeando otro viaje. Normalmente siempre vamos en coche. Bueno, Carlos, a diferencia de las clases socioeconómicas B y C+, estamos viendo que aquí la clase media, los adultos mayores, todavía quieren tener un seguro médico privado por la desconfianza que tienen hacia las instituciones médicas de salud, ¿verdad? Sí, bueno, en términos económicos, ¿te acuerdas? En los niveles más altos se hablaba más de un retiro, de una jubilación, de una preparación para llevar un ahorro y que los lleve a una vida más tranquila. Aquí vemos que en términos de salud no confían mucho en el seguro social. Sí lo tienen que utilizar, pero lo combinan también con un seguro privado. Porque siguen trabajando, no al mismo ritmo que osaban trabajar, pero sí siguen trabajando. Siguen trabajando en los niveles más altos. Vemos ya que por lo menos uno de los dos está totalmente retirado, el otro trabaja, digamos, a medias. En este segmento los dos trabajan, se dan más tiempo libre y no trabajan al ritmo que trabajaban antes. A ver, ¿qué tipo de productos se les podrían ofrecer a los hombres y mujeres de la tercera edad de una clase media, socioeconómica media, como la que estamos viendo? Como vimos en el video, pues es gente que viaja mucho a nivel nacional, no a nivel Estados Unidos o Europa, ni nada parecido, pero tienen una intención de conocer más el país, darse tiempo para cosas que no tenían cuando eran más jóvenes. Y bueno, hay una gran gama de productos en términos de viajes, servicios financieros, automóviles, que son ideales para este segmento. Pero que está un poco olvidado, ¿no? Está un poco olvidado, la mercadotecnia los tenía un poco de lado y ahora hemos visto que, bueno, mientras los adultos viven más tiempo que antes, entonces tienen mucho más potencial como target en mercadotecnia. ¿Qué les dirías, por ejemplo, a las personas que tienen productos por ofrecer, que se fijen ya más en este mercado? Claro, es un mercado latente, un mercado que tiene menos responsabilidades en casa con sus hijos y tienen más dinero para gastar en otras cosas. Bueno, Carlos de León, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos preparado un video sobre la clase socioeconómica baja. ¿Cuál es la diferencia con las otras clases socioeconómicas que hemos estado viendo? ¿Qué productos también se les pueden ofrecer? Esto y más aquí en La Tendencia. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos de León. Vamos a un corte, regresamos en Opinión Pública. Esta noche en la mesa de Opinión Pública, un tema de actitud, un tema que nos concierne inevitablemente a todos en algún momento de la vida, que es cuál es nuestra actitud hacia la muerte.
Para esta mesa tenemos con nosotros al doctor Alejandro González Villarroel, director de etnografía del Museo Nacional de Antropología e Historia del Instituto del INA, y también a Mario Guerra Rojano, tanatólogo, presidente del CEIT México. Quisiera primero compartir con ustedes una medición de un colega de Consulta Mitofsky que hizo esta medición hace ya algún tiempo, en diciembre de 2005, sobre actitudes hacia este tema de la muerte. Dice un primer reactivo: encuesta nacional en vivienda, mayores de 18 años. Ahora le voy a leer una serie de cosas que son capaces de infundirle miedo a las personas. Le pido por favor que me diga si usted en lo personal le tiene o no miedo a, y vienen cosas como las multitudes, los espacios cerrados, los insectos, volar en avión, la oscuridad, manifestaciones sobrenaturales. La muerte ocupa el primer lugar con un 49.5%, es decir, casi la mitad de la gente. Es el primer temor que se reporta. Es interesante porque este miedo reportado tiene un sesgo por género. Tiene un sesgo de tal manera que menos hombres le temen a la muerte que las mujeres. En los hombres este miedo solamente se reporta en el 44% y las mujeres 53%. Pero irónicamente, en el promedio de vida, los hombres somos 5 años, tenemos una expectativa de vida 5 años menor que el de las mujeres. Ya ¿no? ven, qué suertudas somos. Tiene un poquito de ironía el asunto. Antes de entrar a qué hacemos para abordar un tema de esta naturaleza, en el cual nos va a ilustrar Viviana, ¿cómo ven estos números? ¿Ustedes cómo los interpretarían? ¿Es realmente el mexicano por naturaleza temoroso esto, o es un tema universal? Así es. Sin duda es un tema universal. Como mi trabajo es la antropología, habría que decir que hay una diversidad. Efectivamente hay un temor a la muerte, sin duda, es inevitable, no hay vuelta de hoja, pero también deberíamos de pensar que la muerte, sobre todo en los ritos de ofrendas de muertos, tiene un sentido. La muerte también es un principio. Los muertos vienen a visitar a sus vivos y no como lo vemos en ocasiones que nosotros le damos algo a los muertos. Es decir, hay una sensación de muerte. Si yo me voy a morir, claro que tengo miedo, pero tengo una relación con mis muertos. Entonces hay una ambigüedad justamente propio de la cultura mexicana. Somos ambiguos. Claro. Y yo creo que estas cifras, sí, reproducen muy bien esa ambigüedad. Esa ambigüedad, porque estamos casi por mitades, ¿no? Así Digamos. es. Mario, hay Sí. toda esta idea de que México es un país distinto en su actitud hacia la muerte, ¿no? Tú tendrías esa... Finalmente, esa psicológicamente tenemos que ver que el temor a la muerte es un temor universal, que la muerte es uno de los miedos, angustias existenciales que tiene el ser humano, y que nos consideramos en el fondo, como decía Freud por ahí, en el fondo nadie cree en su propia muerte. Todos nos consideramos inmortales, pero ante el confrontarnos con la muerte de seres queridos, conforme vamos avanzando en edad, tenemos que asumir como una realidad que eso cada vez está más cerca. Y estas festividades de muertos, justamente, ¿por qué más de la mitad de la población en México dice que su principal temor es a la muerte? Bueno, ahí está, es una forma de mitigar esa ansiedad. Mientras más personas realicemos ritos alrededor de la muerte, es que hay más ansiedad y es necesario hacerlos para tratar de calmar ese miedo. Pero es un miedo universal, ¿eh? Realmente, por ahí hay quien dice que la misión es eliminar el miedo a la muerte, pero eso es algo que psicológicamente no se puede conseguir. Podemos conseguir manejarlo, manejar el miedo a través de estos elementos rituales, pero en general a todo mundo nos da miedo. Una forma de interpretar esto es que si los mexicanos tenemos más ritos es porque estamos más angustiados. Probablemente sea así, digo, salvo que se hiciera un estudio al respecto, pero nos indicaría que sí. Esto va a ser una forma de mitigar. Es como estas famosas, si tengo una obsesión voy a tener una compulsión. Si tengo una angustia, voy a necesitar algo que mitigue esa angustia. Y esto en el tema de la muerte son los rituales que hacen alrededor de ella. Y en este aspecto parece que no somos los más prevenidos. No, estás diciendo, en el asunto. casi el 50% de la población le tiene miedo a la muerte. Todos sabemos que algún día nos va a llegar, pero poco estamos preparados. Fíjense usted, según datos de Profeco, cuando se hace una pregunta expresa que si usted ya pensó en los preparativos de su propio funeral, por ejemplo, el 37% únicamente te dice que sí, el 63% te dice que no. ¿Cómo ves esto tú? ¿El miedo a confrontarte con el que te vas a morir? Prepararse para la muerte es un asunto altamente complicado. Nadie se prepara para eso, porque apenas nos estamos ocupando de la vida. Sin embargo, estos rituales funerarios que hacemos, los acópopes, las tumbas y todo eso, hay constantemente en todas las culturas urbanas, rurales y de todo, un recuerdo por la muerte.
habría que pensar, no por mi propia muerte, nadie piensa en eso, es muy complicado, ¿no? Bueno, yo tengo algunos amigos que quieren comprarse su propio ataúd a su medida, en esas cosas, y además la muerte sirve para estrechar lazos. Pero deberíamos de pensar que la muerte está constantemente en nosotros, pero no la mía, la de los otros, la de mi abuelo, la de mis tíos, la de mis ancestros, la de una cultura que ya no tenemos. En fin, la muerte forma parte de la vida. Habría que verlo que no es una división tajante entre vida y muerte. Sí, esta cuestión de la previsión también tiene que ver mucho con cuestiones de superstición. Cuando a alguien le preguntan, oye, ¿ya compraste tu testamento? ¿Ya compraste tu lote? ¿Que ya quieres que me muera? Por supuesto, cuando suena el teléfono para venderte un servicio funerario, sí te espantas, ¿no? Claro, y dices, ¿cómo voy a hablar de eso si estoy bien? Pero justamente de eso tenemos que hablar cuando estamos bien, la previsión. Y en general se hace no tanto efectivamente porque uno piensa en su propia muerte, se hace porque uno piensa en que no quiere dejarle problemas a los que van a sobrevivir, pero no porque yo la considere como tal, tan probable o tan cercana. No lo hago como una forma de previsión, pero ya vimos que la mayoría no lo hace así porque no piensa que vaya a ocurrir, o cuando menos no piensa que va a ocurrir rápido. Asociamos la muerte con la vejez, eso también es muy cierto. Y si yo soy joven, pues eso creo que me falta mucho tiempo, ¿no? ¿Para qué? Ya tendré tiempo de pensar en eso después cuando esté cerca de la muerte. La realidad es que se mueren niños, se mueren jóvenes y sí se mueren ancianos. Es decir, no nos hace necesariamente seres desprevenidos, más bien igual y somos supersticiosos. Tiene componentes también al respecto, ¿no? Si hablo de ella, es como si la estuviera invocando. Mejor no menciono que está aquí porque puedo atraerla. ¿Tiene que ver con Mario, más datos. Las personas cuando se preguntan qué quieren que hagan con su cuerpo cuando fallezca. Entonces, el 49.2% de las personas pidieron que ser incineradas, 39.9% piden que los entierren y el 10.9% no lo tiene decidido. Entonces, nos cuesta trabajo hablar de la muerte, sin embargo, únicamente el 10% de las personas encuestadas no han decidido qué quieren que le pase a su cuerpo una vez que fallezca. Claro, cuando nos preguntan en lo público, bueno, podemos manifestar esto. Habrá que ver las razones por las cuales queremos, por ejemplo, ser incinerados. Primordialmente, cuando el rito tradicional, vamos a hablar del rito católico, pues tradicionalmente ha sido el enterramiento. Actualmente, la causa por la que los mexicanos queremos ser más incinerados es por cuestiones de espacio, por cuestiones de economía, por cuestiones higiénicas y por una cuestión muy importante. La incineración nos previene de algo que se llama la tanatomorfosis, tener que pensar en la descomposición del cuerpo, lo cual nos resulta macabro. Ver las cenizas ya no nos hace pensar en eso, en que el cuerpo va a estar corrompiéndose, en los gusanos, en todo lo demás. Entonces queremos evitar, somos una cultura, por ahí se dice, por ahí, negadora de la muerte. Entonces queremos evitar todo lo que tenga que ver con tanatomorfosis, todo lo que tenga que ver con lo que se le parezca a un muerto. Y las cenizas nos deslindan de esa parte, ya no se parece a un muerto, simplemente son unas cenizas. Pero una vez más hay esa relación cercana entre la vida y la muerte. No se termina la vida con la muerte, insistiría, aunque parezca una negación. Es decir, por eso queremos estar en el panteón, para que los vivos vayan a ver a los muertos o que los muertos regresen a ver a sus vivos. Y por eso hacemos ofrendas en nuestras casas, para que vengan nuestros muertos. Es decir, no se van del todo, están presentes nuestros muertos, sin duda. Sí. Y curiosamente, justo cuando empezaban en la época colonial, sobre todo en la época colonial, esta parte de los rituales de poner ofrendas, se decía que si no se ponía la ofrenda al muerto, el muerto venía a castigar a las personas que no le habían puesto la ofrenda. Por ahí hay narraciones donde dice, doña Chonita no puso la ofrenda de Día de Muertos y saliendo de su casa se cayó en una zanja. Fulanito no puso la ofrenda como tenía que ser y lo atropelló un camión. Es decir, tengo que poner la ofrenda a mis muertos también, si regresan, pero si no lo hago, puede ser que regresen a cobrar algún tipo de ajuste de cuentas por ahí, ¿no? Pero de cualquier modo regresan. De cualquier modo regresan. Y es como comentábamos, sí, hoy puedo tener a mi mamá en el hospital muy grave y no quiero que se muera, pero el día que se muere ya no quiero verla en la sala de mi casa porque salgo corriendo. Entonces, el que se está muriendo y el muerto se convierten en dos elementos diferentes, ¿no? Así es. En su opinión, ¿sí hay elementos distintivos en la cultura mexicana de cómo se celebra este ritual del Día de Muertos? Es un hecho cultural. Los arqueólogos, los antropólogos insisten en que es una evidencia, sin duda, desde 18,000 años o antes, surge la cultura, hacer un rito a los muertos. No se van del todo, pero es diverso. En todos lados se hacen cosas distintas. En el caso mexicano,
somos fruto de un proceso civilizatorio sincrético. Por decir sincrético es de dos culturas, pero las culturas de las que forman no son exactamente dos culturas, sino son varias culturas, de tal manera que tenemos una combinación única, donde, por ejemplo, en el caso mexica, era una cultura esencialmente de la muerte. Y en el caso judío-cristiano es una cultura esencialmente de la vida. Entonces, en esa combinación tenemos una expresión única, genuina, que además es patrimonio de la humanidad ahora, intangible. Las ofrendas de muertos de nuestros pueblos indios son un gozo, son una reestructuración. Son una belleza, y pase lo que pase, las comunidades indígenas y las culturas de este país acuden y hacen el altar. Por ejemplo, aquí en Mixquic, muy cerca de la Ciudad de México, se ponen unos altares espectaculares, ¿no? Sí, claro, porque finalmente en la época prehispánica la muerte no era el fin, era un paso más ya sea a los reinos del inframundo, a seguir viviendo, ayudando a los dioses del inframundo, o de acuerdo a cómo se había muerto también. Sobre todo los aztecas tenían esa creencia de que te moriste ahogado, te vas con Tlaloc, de qué fue lo que te moriste, es con al dios que te vas a ir a ayudar, pero no es un fin, es una continuación en otra vida. Bueno, y sea la distinta percepción de quién sea un fin o una continuación en otra vida, vemos más datos. Por ejemplo, como previsión, ¿ha usted contratado algún servicio funerario para usted o para algún ser querido? El 68.5% de la población en este país no ha contratado un servicio funerario. Y es la misma, ¿no? ¿Para qué lo voy a contratar si está tan lejos? Si estoy bien, si estoy sano, estuviera enfermo, tendría que pensar en eso. Paradójicamente es esta realidad. ¿Cómo vamos a pensar en contratar un servicio funerario cuando estemos en agonía? Tendríamos que hacerlo cuando estuviéramos relativamente sanos, y lo tendríamos que hacer, sí, para evitarle complicaciones de trámites a los que se van a quedar, que finalmente son los que se quedan con este asunto. También hay que pensar en las cuestiones prácticas, y una cuestión práctica es que es muy complicado. Nadie tiene cabeza para eso. Cuando las emociones están muy arriba, la razón está muy abajo. Entonces no tenemos capacidad para razonar. De pronto no sabemos ni a dónde, ni el velatorio, se va a enterrar o se va a cremar. A veces a la mera hora no sabemos qué quería la persona. Claro. Entonces no sabemos qué hacer, no sabemos... Bueno, a mí una vez me tocó una persona que me dijo en un velorio, oiga, ¿y qué rezo? ¿Qué se reza en estos casos? A ese grado a veces. En breve, y para concluir, ¿ustedes cómo recomendarían celebrar el Día de Muertos próximo? Como se hace todavía, pidámosle a toda la gente que recuerde a sus muertos, o más bien, recuérdelos, porque sus muertos van a venir a recordárselos. Es decir, esta visión de que el mundo comienza con mi nacimiento y con mi muerte es absolutamente falso. Tenemos una historia muy larga y valdría la pena que pensáramos no solamente en mi vida, sino en los que me antecedieron, en los que me van a seguir. Es decir, es un proceso cultural que tiene una tradición enorme, y valdría la pena, insistiría yo, en que nos acercamos a los pueblos cercanos, como los que tú mencionabas, o algunos otros, y veamos formas distintas de recrear el culto a los muertos. Sí, yo creo que es a través de los rituales que le hagan sentido a la persona. A veces pensamos que no estamos poniendo bien la ofrenda, que le faltó algún elemento y entonces ya la estoy poniendo mal. Mientras me haga sentido el ritual, sea poner una ofrenda, sea visitar el cementerio o sea mandar decir una misa, eso es lo que familiarmente va a hacer que ayude el ritual a trascender el dolor de la pérdida, a recordar a los muertos que nunca se van. No es tanto recordarlos, sino como revivir la memoria, porque siempre los tenemos aquí, particularmente los mexicanos. ¿Vas a poner tu ofrenda, Paco? Pongo nacimientos. Ya ven, otro más que no quiere hablar de la muerte. No, y ofrendas también. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Muchas gracias. Esta fue la Mesa de Opinión Pública. En un momento regresamos. Sin duda un tema que siempre ha llamado la atención, Viviana, es qué tan distintos somos como cultura los mexicanos en el tema de la actitud hacia el Día de Muertos o hacia la muerte. Me llama la atención que había como cierto consenso en que tenemos rasgos similares al resto de otras culturas y muy probablemente otros distintivos. Lamentablemente con los datos que teníamos no teníamos el esquema comparado para poder decirlo del todo, ¿no? Sí, bueno, y estamos viendo claramente que la gente sabe que algún día le va a llegar la muerte, pero lo poco preparados que estamos los mexicanos para afrontar la muerte y para decidir lo que queremos que suceda con nuestro cuerpo una vez que fallezcamos. Claro, que me encantó la explicación de Mario. No es que no seamos previsores, es simplemente que somos supersticiosos. Así es, miedo
miedo a que te jalen los pies, como dicen, si no pones tu ofrenda, ¿no? Es impresionante la creencia que tenemos los mexicanos, una creencia extraordinaria que sigue nuestras tradiciones, pero sí, la sigue y la sigue muy aguerrida. Supongo que otra pregunta en términos de opinión que sería interesante es ver qué porcentaje de la gente tiene cosas como nacimientos, ofrendas en sus casas y si los utiliza para celebrar este día, como otra de las actitudes, como cuando medimos religiosidad, quién va a la iglesia o no, sería otra forma de medir el tema, ¿no? Paco, bueno, te puedo empezar a preguntar a ti, le pregunto a Paco en la mesa, ya usted lo vio, que ya pusiste tu ofrenda, me dice, no, yo voy a poner nacimiento, yo me espero hasta Navidad para poner el nacimiento. Así es una breve probada de un tema que es mucho más complejo. Esto fue Opinión Pública, los esperamos el siguiente jueves, Viviana Belsazo, Francisco Abundis, como todas las semanas. Viviana, así es, buenas Paco, noches. que tenga una extraordinaria noche, que la pase bien, nos vemos la próxima semana.